Voy a quitar tantito el video para que no me ocupe tanto internet, pero igual escucho. Órale. Gracias. Shalom Aleichem. Estamos ahora el 21 de Bet. En 2 días, el 23 es la Hilula de Baal HaTanya, que es el fundador de la Hasidut de Chabad. Y hace 2 días, bueno, más bien ayer fue la Hilula del Rambam, el grandísimo Rambam, y de Rabbi Yaakov Abuhatzir, uno de los grandes Hasidim de de las generaciones pasadas. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo enfrentarnos al árbol de la vida y al árbol del bien y el mal, que son los dos, digamos, árboles que fue digamos, la primera historia que vemos en la Torá, desde que se creó el hombre. Vemos cómo está escrito que el árbol es bueno para pensar, está escrito en la Torá, leaskil. No dice ahí que está muy, muy rico para probarlo. Entonces quiere decir que no estamos hablando solamente de un árbol así normal, sino tiene una profundidad. Como hablamos antes en otras ocasiones, hay muchas, vamos a llamarle, niveles de profundidad que podemos entrar dentro de la Torá. No es lo mismo una persona que es la primera vez que estudió, un niño, después va creciendo, tienes otra forma de pensar, otra forma de entrar a los temas. Entonces, también en el tema del árbol de la vida es uno de los temas más profundos que hay en la Torá. Y en la vida de nosotros, en cada uno de nosotros, nosotros nos enfrentamos a los árboles cada momento, todos los días, y vamos a tratar de entender de qué se trata y cómo enfrentarnos a los árboles de la manera correcta. Y eso tiene que ver mucho con la Hasidut de Chabad, porque precisamente el libro de Tania, que es el que escribió el Admur Azaken, que en 2 días es su Hilula, precisamente habla principalmente de este tema. Él habla de que hay unas, digamos, las partes de las fuerzas del mal que se llaman las 3 cáscaras malas. Por ejemplo, si tú te vas a comer una nuez, tienes que quitarle la nuez verde, la cáscara verde, o sea, la primera nuez, la primera cáscara que está afuera. Después tienes que también lo que está dentro, ahí tiene una cáscara también que no se come, es muy, muy amarga. Y luego tiene una cáscara extra que está alrededor de la nuez. Pero después hay una cáscara delgadita, que para poder quitarla, solamente si con agua la puedes quitar. Entonces, esa cáscara delgadita es el árbol del bien y el mal. ¿A qué se refiere eso? Vamos a suponer que vamos a dar el tema de kashrut. Hay cosas que son kasher y hay cosas que no son kasher. ¿Por qué no son kasher? Cada cosa que existe en el mundo tiene ciertas chispas de santidad que fueron expandidas antes de que se creó el mundo y están escondidas en toda la existencia, en todo lo que existe. Entonces, esas chispas, nosotros venimos, uno de nuestros papeles principales como no solamente como Yehudim, vamos a empezar, voy a explicar un poquito físicamente cómo funciona. Hay lo que se llama el ecosistema. O sea, tú tienes, por ejemplo, el mundo mineral, y entonces el mundo vegetal eleva al mundo mineral. ¿Cómo lo eleva? O sea, el mundo vegetal toma los minerales del agua y de la tierra y de donde está, toma esos minerales y entonces se convierten en ser parte del mundo vegetal. Después llegan los animales que son
bueno, no sé cómo se llama, los que comen hierbas, y se comen esas hierbas. Entonces, en ese momento que se lo comen, esas hierbas forman parte del mundo animal, porque ya se lo comió, ya es parte del animal que se lo comió. Y esos animales después, parte de ellos son, se los come el hombre, entonces eso trae elevación extra. Entonces, de aquí viene una respuesta a los vegetarianos. Hay vegetarianos que dicen, ¿cómo te puedes comer a los animales? Es una cosa negativa, es una cosa muy mala. Entonces la pregunta es, ¿por qué te lo estás comiendo? ¿Te estás comiendo porque eres muy agresivo y quieres el fuerte se come al débil? Entonces, si es en este caso, no está correcto comer, así no se come. Y ese es exactamente lo que vamos a platicar, cómo se come, cómo nosotros debemos de comer. Porque cuando nosotros estamos en la mesa, es una guerra entre el instinto malo, vamos a llamarlo así, que tenemos adentro, que quiere comerse al mundo, o sea, quieres comerte esto y el otro, ¿por qué? Porque te dan las ansias, y la parte espiritual que tenemos adentro, que lo que quiere es elevar el mundo, o sea, conectarse con lo que tú estás comiendo, lo estás elevando para que sea parte de ti, te dé fuerzas para que te puedas conectar con Hashem. Entonces, eso que te comiste te está dando la fuerza. Entonces, esa misma, digamos, alma o esa misma chispa de santidad que está en la comida, en este caso que estamos hablando de kashrut y de la comida, pero eso es también en otras cosas, te está ayudando a conectarte. Entonces, también eso se está conectando directamente con Hashem. Entonces, estás haciendo que ese ser, vamos a llamarle esa chispa, o esa alma que estaba en esa comida, ya cumplió el por qué vino a este mundo, porque vino a conectarse con Akadosh Baruj Hu. Entonces, ese es el trabajo de elevación que tenemos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la mesa, vamos a llamarlo así, tenemos una guerra que tenemos que luchar. No es guerra, entonces agarramos el cuchillo así, ¿no? Porque estamos... No, es una guerra más que nada espiritual. ¿Por qué? No es una guerra con el cuchillo y el tenedor. Es una guerra de dónde está tu conciencia cuando estás haciendo las cosas. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entonces, lo que está sucediendo es esto. La chispa que está en esa comida, vamos a llamarle que aquí está la comida, y aquí adentro de la comida hay una chispa de santidad. Depende de cómo tú te enfocas, cómo tu conciencia está en ese momento, cuando te estás comiendo o utilizando eso que estás haciendo, de esa manera vas a lograr agarrar esa chispa y elevar la chispa. Entonces, si una persona te dice, yo soy vegetariano, porque no me voy a comer a los animales, porque la verdad es muy salvaje, está bien, está correcto, porque si una persona cuando come de manera, vamos a llamarle bestial, o sea, como un animal, Haz de Shalom, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se lo está comiendo? No solamente que no está elevando esa chispa que está dentro, esa alma que está dentro, sino que él está bajando a ser animal. Entonces, si una persona, digamos, si quieres conocer a una persona, dicen los Jamim, una de las cosas como conocer es, fíjate cómo come, cómo hace verajot, cómo se conecta con Hashem cuando se encuentra con el mundo, con este mundo, con el mundo físico, con el mundo material. Si tú ves una persona, por ejemplo, que en los negocios es muy no derecho y no sé, quiere decir que en general está mal, o sea, no se ha corregido, no está totalmente discernido y purificado. No solamente cuando vas a rezar y a estudiar, entonces ya eres un gran ángel, y después cuando vienes al mundo físico, entonces ya eres un animal, Haz de Shalom. Al revés, nosotros el papel que tenemos es santificar la parte mundana, la parte material, y el mundo en el que estamos viviendo está lleno de estas cosas.
Y para eso vinimos, porque Hashem nos pudo haber hecho que estemos en un mundo espiritual. Tienen miles y millones de mundos espirituales elevadísimos, que cada uno es un mundo por sí, y especialmente nos mandó a este mundo que hay todas las pruebas y todas las cosas que están mezcladas, el bien y el mal, y tenemos que ver cómo nos vamos a enfrentar, cómo vamos a atender este sistema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que, como dije, está una carne, vamos a llamarle así, y ahorita la persona se lo va a comer. Entonces, la guerra que tiene ahorita es, o esa carne te va a comer a ti, o sea, si tú vas a comerte la carne porque tienes mucha ansia o mucho así y no estás pensando nada más que en comértela, quiere decir que ya te está comiendo. O sea, te estás siendo, las cualidades de la carne se te pueden pasar. En cambio, si tú dices, no, yo voy ahorita a comer, esto me va a dar mi fuerza para seguir trabajando a Hashem, para hacer mi trabajo, mi labor como persona, eso me va a dar pensamientos puros, me va a dar fuerza para seguir estudiando, para seguir haciendo mitzvot, para seguir haciendo buenas acciones. Entonces, estás elevando esa parte. Está escrito en la Gemara que había un rabino que le hicieron una pregunta y no sabía contestar la pregunta. Entonces les dijo, bueno, tráigame carne de toro o de vaca y a ver qué pasa. Le trajeron así un steak bueno, se lo comió y les contestó la pregunta difícil que le había. Entonces le preguntaron, ¿cómo? ¿Qué? ¿Acaso este animal que te comiste es más grande que tú, el gran jajam? Es un jajam de la Gemara, no era un jajam así nomás. Entonces, ¿cuál es la pregunta que está aquí? Muchas veces, cuando una persona, digamos, te llegó una pregunta, es porque tu alma tiene que estar conectado con esa pregunta. No te hubiera llegado eso. Todo lo que te pasa en el mundo, en la historia de tu vida, con la familia, en los negocios, alguien te dijo algo, escuchaste en las noticias, todo lo que pasa alrededor tuyo fue enviado de manera específica y particular para ti. Eso es lo que se llama Ashgaha Pratit, quiere decir que hay supervisión y control personal a cada uno de nosotros de cada instante que vivimos. Entonces, si le llegó esa pregunta, quiere decir que él tiene que hacer un trabajo de discernición entre el bien y el mal en algo espiritual para que pueda él contestar la pregunta. Quiere decir, para que pueda él entender cuando hay una pregunta siempre hay una duda de cómo llevar el bien y el mal. Si es por ejemplo, si está permitido o está prohibido, si es puro o es impuro. Entonces, todo es una diferencia entre el bien y el mal. Entonces, para eso, él pidió que le traigan la comida, porque dice el Baal Shem Tov, que todo el que cuando está en el mundo, no importa si vas a comprar algo o comer o hacer lo que sea, si tú sabes lo que dije ahorita, que es que Hashem te está mandando exactamente las cosas que son especiales para ti, entonces Hashem te manda solamente las cosas que son especiales para la corrección de tu alma. Pero si una persona piensa que Haz de Shalom todo es así nada más, a ver qué te mandan, es lo que se llama Efker, así puras casualidades, y no hay ninguna mano que te está llevando a ningún lado, entonces la persona se hace a sí mismo que, vamos a suponer que come algo, no le va a servir de nada, no va a tener la fuerza para elevar esa alma. Entonces, cuando este jajam comió de esa carne, logró elevar esa chispa de luz que estaba dentro de esa carne, la elevó, y cuando la elevó, en el momento en que elevas algo espiritual, automáticamente regresa una luz que equivale a eso que hiciste, ese trabajo espiritual que hiciste, y entonces pudo contestar esa pregunta, aunque sea muy difícil, porque ya recibió la parte espiritual
de esa alma o de esa chispa de luz que estaba en la comida. Entonces, vamos a entender por qué hay cosas que no se pueden. Por ejemplo, una cosa que no es kasher. Por un lado, tiene chispa, tiene un alma ahí, porque si no tendría, no existiría. Por el otro lado está prohibido. Entonces, ¿por qué? ¿Que esa alma se tiene que quedar ahí y nadie la va a poder corregir? Entonces, hay algo aquí que no entendemos. ¿Qué es lo que significa en hebreo la palabra asur? Quiere decir prohibido. La palabra asur viene de la palabra encerrado. O sea, está escarcelado. Cuando una cosa está escarcelado, quiere decir que no la puedes sacar. Está con llave. Necesitas, para poder sacarlo, necesitas una fuerza muy grande, que no la tenemos todavía. Entonces, por ahora, no podemos enfrentarnos a elevar ese tipo de almas o ese tipo de fuerzas espirituales hasta que ya tengamos la fuerza, entonces se va a poder. Por eso dicen los jajamim que, por ejemplo, el animal que es por excelencia, el que no es kasher, en hebreo se llama Hazir. Entonces dicen los jajamim, ¿por qué se llama así? Porque atid lachzor letaratop. O sea que la palabra Hazir viene de la palabra regresar. Entonces, que en el futuro va a regresar a ser permitido. ¿Qué quiere decir? Que entonces vamos a poder comer o algo así. Cuando tengamos un nivel espiritual muy elevado, vamos a poder elevar todas las cosas que todavía no podemos hoy en día elevar. ¿Y por qué no podemos? Porque cada uno de nosotros tenemos cierta fuerza espiritual. Entre más elevada está la persona, más abajo puedes ir para, digamos, rescatar chispas que están más abajo. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona es un soldado simple, entonces lo puedes mandar a una guerra simple. Si es una persona que es un súper gran soldado, lo puedes mandar a una misión especial, muy, muy difícil, muy complicada, porque él tiene la fuerza para hacer esta misión, va a tener éxito y que no caiga en las manos del enemigo, porque ese es el problema. Si una persona entra en un lugar donde no tiene la fuerza, entonces no solamente que no está elevando eso, sino que se está yendo él hacia allá. Entonces, por eso mucha gente que come carne todo el tiempo se hacen muy agresivos, muy sanguíneos, muy, ¿cómo se dice? No susceptibles, sino más que nada... bárbaros. Sí, bárbaros. Entonces, sí, y sobre todo si comen cosas que no son kasher. Por ejemplo, hay pueblos que comen cosas que ni te gustaría escuchar. Entonces, sus cualidades y sus formas de ser se convierten de manera no correcta. En cambio, nosotros como somos un pueblo sagrado, como nos escogió acá nos dijo, mira, ustedes son pueblo sagrado, tienen que comer solamente animales que no comen carne. O sea, solamente los animales que son comen hierbas y frutas, etcétera, son animales que son tranquilos, que tienen cualidades más sencillas, más bonitas, y puedes, entonces cuando te lo estás comiendo, siempre y cuando tengas la mínima fuerza espiritual de poder elevar eso, entonces puedes elevarlo. Pero si una persona, vamos a suponer, que se va a comer 6 barras de chocolate, kasher. Entonces, por un lado, está permitido, quiere decir, no está azul, no está encerrado, esa chispa no está encerrada, no es algo que no puedes sacar. Pero por otro lado, estás exagerando y no estás comiendo para elevar chispas. Estás comiendo porque te dio una ansiedad muy grande, entonces tu animal se está yendo a esas barras de chocolate, vamos a llamarle así, ¿sí? Entonces, en ese momento, no estás conectándote espiritualmente, sino estás bajando tu nivel espiritual a los chocolates. Eso se llama el árbol del bien y el mal. El árbol del bien y el mal es algo que está permitido, pero tiene adentro cosas revueltas.
y nosotros tenemos que saber cómo enfrentarnos a eso. Quiere decir, lo que está permitido no significa que siempre es bueno y todo lo que quieras es bueno y todo. Tienes que tener tus límites. Entonces, de ahí viene la idea de lo que expliqué antes de la nuez. Hay tres cáscaras de la nuez que tienes que quitarlas. Si una persona se come la cáscara de la nuez, le va a causar, Haz Shalom, un problema digestivo grave. ¿Por qué? Porque la cáscara no está lista para que te la comas. No puedes hacer que esa cáscara sea parte de tu organismo. Igual espiritualmente, la persona que come algo que no es kasher, entonces se está metiendo a su organismo espiritual una cosa que no se puede digerir y le va a dañar, Haz Shalom. En cambio, si tú comes de la parte del fruto de la nuez, entonces está correcto. Pero si te comes 100 nueces, entonces estás cayendo en la cuarta cáscara. ¿Cuál es la cuarta cáscara? Es la que dije. Es una cáscara que casi no se ve. Para poder quitar la cáscara, tienes que echarle agua y vas a ver cómo hay una cascarita y la puedes quitar. El agua se asemeja a la Torah. Si ustedes se fijan en el Gan Eden, que habían los dos árboles, estaba el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Y los dos estaban adentro, en el medio del campo, del Gan Eden. Entonces, si hacemos la alusión un poquito como estaba, podemos ver que están juntos los árboles. Quiere decir, podemos decir que es el mismo árbol. Solamente que la parte del árbol de la vida es la parte del árbol que ya está listo, el fruto. Como estaba antes está escrito en la Torá, que Dios pidió a la tierra que saque árbol de fruto que saca frutos. O sea, árbol que es fruto, que también saca frutos. ¿Y qué es lo que sacó la tierra? Árbol que saca frutos. Quiere decir, el árbol mismo no es fruto. Solamente saca frutos. Pero originalmente tenía que haber sacado árbol que también es fruto. Y ese fue lo que se llama el pecado de la tierra. Pero no voy a entrar en este tema. Ahorita solamente el tema es que cuando una persona está conectado con la Torah, que está asemejado al árbol de la vida y está asemejado al agua, entonces con eso que ya te estás comiendo, te está ayudando a conectarte. La vida significa conexión. La muerte, Haz Shalom, que es el contrario de la vida, es cuando hay separación. Se separa el alma del cuerpo, se separa el alma con Akadosh Baruj Hu cuando hay pecado, Haz Shalom. Entonces, eso es lo que se llama muerte. Es exactamente lo contrario a la vida. El árbol de la vida es lo que te ayuda a conectarte. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Vamos a poner un ejemplo, dicen los Jajamim, si el hombre hubiera comido primero del árbol de la vida. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera, digamos, su nivel espiritual hubiera subido de manera grande, entonces pudo después comer del árbol del bien y el mal de manera correcta. Quiere decir, discernir, separar el bien del mal que están en el árbol, que es lo que hacemos nosotros cuando comemos cosas kasher, y ya que lo separaste, agarras solamente lo bueno y lo malo lo tiras. Quiere decir, separas el fruto de la cáscara y tomas el fruto. Igual espiritualmente, toda la comida, así como nosotros, nuestro sistema digestivo hace esa discernición dentro de nuestro organismo, las cosas buenas las manda a la sangre y las cosas malas las manda al baño, perdón por el cabot, pero eso es lo que sucede. Las partes malas se tienen que ir afuera. No puedes tú meter a tu organismo cosas negativas. Pero eso es dentro de las cosas que ya están buenas. Quiere decir, tienes, por ejemplo, el pan que fue hecho correctamente con los 10 pasos que se tiene que hacer. Y ese pan que te lo estás comiendo, adentro de ti se está dividiendo. También espiritualmente, ese pan tiene adentro chispas de santidad y tiene también lo que se llaman klipot.
que son cáscaras espirituales, que son cosas que no necesitas, y no nada más no necesitas, se te pueden estorbar. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra alma? Agarra lo bueno y lo malo lo saca, igual que como en el baño. ¿Cómo funciona eso? Entonces, eso es lo que quiero explicar ahorita. Cuando tú vas a comer, en este caso que estamos hablando de comer, de kashrut, etcétera, primero tienes que ver que eso que te vas a comer no sea de las 3 cáscaras, primero que nada. ¿Cómo sabes que no son de las 3 cáscaras? Muy fácil. Si la halajá dice que eso está prohibido, significa que eso es de las 3 cáscaras. Entonces, algo que no es kasher, lo sacas. Ya que lo sacaste, ahora vamos a ver. Tenemos ahora cosas que sí son kasher. Ok, vamos a ver ahora cómo le hago para elevarlo y que no me lleve para abajo. Lo primero que tienes que hacer es concentrarte en qué estás haciendo. Estás comiendo, ok, estás comiendo. ¿Por qué estás comiendo? Si tú ves la comida como algo que es espiritual, quiere decir que hay luz de Hashem que está dentro de la comida, entonces cuando te lo comes, te estás conectando con esas chispas de luz de Hashem. Todo depende de la conciencia. Entonces, por eso el árbol del bien y el mal no se llama el árbol del bien y el mal, se llama el árbol Etz Hada'at Tobarra. ¿Qué quiere decir Da'at? Conciencia. Quiere decir, depende de tu conciencia si es bien o mal. Porque las cosas malas, ya dijimos que esas no las vamos a utilizar y no las vamos a poder elevar, aunque sea un gran tzadik, muy, muy grande y haga todas las kabanot que quiera y todo lo que sea, si no es de la parte del fruto, sino de las cáscaras malas, no lo va a poder elevar. Pero si ya una persona ya tomó la cosa que sí es parte del fruto, ahora tienes que tener la conciencia limpia. Entonces, por eso nosotros decimos verajá. ¿Qué estás haciendo cuando dices la verajá? Dices, bendito sea Hashem, que diste esto. ¿Qué estás diciendo con eso? Le estás diciendo a eso que te vas a comer que es luz. O sea, tú eres luz. Y cuando vas a entrar a mi organismo, te voy a elevar. ¿Por qué te voy a elevar? Porque tú eres del mundo vegetal, o del mundo mineral, o del mundo animal. Y ahora vas a ser un yehudí que va a hacer mitzvot, y va a estudiar, y va a rezar, y se va a conectar con Hashem, con la fuerza que tú le vas a dar. Entonces, por eso hay veces que hay almas muy elevadas dentro de la comida. No vayan a pensar que es así nada más. A una persona se puede comer un durazno, o tomarse un jugo, o un agua, o pan, o carne, o pescado, lo que sea, cualquier cosa. Y adentro de esa comida puede haber fuerzas espirituales muy grandes. Si tú te conectas con Hashem cuando comes, no solamente cuando rezas, entonces estás elevando eso y lo estás conectando directamente y no solamente que no te va a estorbar, sino que te va a ayudar. Voy a poner un ejemplo. Una persona cuando come de manera, vamos a llamarle animal, ya después se cansa, está ya, o sea, así, lo único que quiere es dormirse. O estar tranquilo, déjame tranquilo, ahorita yo estoy así tranquilo, ya, tengo que descansar. Quiere decir, estás saturado espiritualmente. ¿Por qué? Porque tuvo una guerra en la comida y no ganó la guerra. ¿Por qué no la ganó? Porque no tenía los utensilios correctos para ganar esa guerra. ¿Qué quiere decir? Que su conciencia no estaba lista para esa guerra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, concientizarnos. Si tú ves las cosas de manera correcta y positiva, entonces te estás conectando con lo bueno. No solamente en la comida, voy a dar ahorita más ejemplos para que no nos quedemos en el ejemplo de la comida nada más. Si tú platicas con una persona y piensas que es malo y te está haciendo cosas malas y es un mentiroso y está haciendo eso, entonces todo el tiempo que estás platicando con esa persona o que lo estás viendo, que estás pensando en él, te estás conectando con cosas negativas de él y la estás absorbiendo. En cambio, si tú piensas, qué buena onda, y es una persona y tiene
cualidades buenas y si hizo algo malo, seguramente es por alguna razón y esto y lo otro. Tienes cosas positivas, entonces te estás conectando con sus partes positivas, entonces estás elevando esas partes. Entonces, ¿qué tantas cosas estás haciendo buenas? Fíjate. Número uno, si tú juzgas a tu prójimo de manera buena, en el Shamaim, o sea, del cielo, lo juzgan a él también de buena manera. Y también a ti te juzgan de buena manera, porque así como tú juzgaste al prójimo, así te juzgan también a ti. Además, te estás conectando con las partes buenas de esa persona y te estás elevando a ti y a todo tu ser, con todas las cosas que has recolectado en la vida, a cosas positivas. Y entonces estás ocasionando una avalancha de bendiciones. Pero si estás al revés, entonces es un problema. Por eso cuando uno empieza con problemas, Shalom, entonces, si tú ya empiezas a pensar cosas negativas de alguien, para y piensa en una cosa. Piensa que en este momento te están juzgando en el Shamaim. Y te están viendo a ver cómo tú juzgas al otro, a ver cómo te van a juzgar a ti, de algo parecido que tú hiciste, o lo mismo que hiciste, o algo que a lo mejor pasó hace un tiempo y tú no te acuerdas, pero hiciste alguna cosa, y según cómo tú juzgas al otro, tú te estás juzgando a ti mismo. Entonces empiezas a ver solamente las cosas positivas. Ese es el punto. Con los ojos, ver las cosas bien. Ain Tová. Y una persona que compra esta cualidad de ver cosas positivas, entonces incluso el Ain Hara, Hasbe Shalom, que es lo peor que hay, que dicen los Jajamim en la Gemara, que de 99% de las personas mueren por Ain Hara. Entonces, Hasbe Shalom. Entonces, si una persona tiene Ain Tová, es decir, tiene ojo bueno, ni siquiera el Ain Hara le puede pegar. Porque todo es como tú llevas, como tú mandas, así te regresa igual lo mismo. Si tú hablas bien, entonces de arriba los ángeles no van a poder hablar mal de ti. Si tú ves las cosas buenas, te están viendo solamente tus puras cosas buenas. Pero además, en el tema que estamos hablando ahorita, estás conectándote y absorbiendo las cosas buenas de tu prójimo y no las cosas malas. Entonces estás haciendo el mismo trabajo. Estás haciendo un trabajo espiritual, no un trabajo animal. Si solamente te estás peleando con uno y con el otro, entonces estás todo el tiempo reforzando tus fuerzas animales que no te están dejando progresar. Te están atorando en cosas que no avanzas. Pero en cambio, ese es uno de los puntos importantes. El ojo. Otra cuestión, como dije, es la kavaná, la intención. La intención. Si tú, el hecho que estás escuchando este shiur y ya sabes que todo lo que te estás comiendo o lo que estás encontrando en el mundo es una guerra entre la parte espiritual y la parte animal que tienes adentro, entonces ya con eso ya tienes por lo menos el tenedor para que puedas comer de manera adecuada. Porque una persona que no tiene tenedor y se lo come así, de antemano ya perdió, porque ya se está llevando por las fuerzas animales. Pero si tienes el tenedor, por lo menos puedes medio cortarle y mientras piensas cómo hacerle para elevarlo. Y se necesita también el cuchillo. El cuchillo es lo que hace el límite. Hasta acá. Quiere decir, si una persona dice, yo voy a comer con mucha cabaná, me voy a comer ahorita 8 hamburguesas. Entonces, ¿qué está pasando? Te estás comiendo una hamburguesa, muy bien, pero después a la segunda, ya la pregunta es, ¿tú necesitas eso o no necesitas eso? Quiere decir, ¿estás comiendo algo para elevarlo o estás haciendo cosas de más? Eso de más es lo que se llama meyutar en hebreo, quiere decir, es extra. Todo eso extra que no necesitas no se puede ir a la parte más elevada de la Kedusha. No te tiene que necesariamente afectar mucho, pero te va a afectar algo, porque no estás yendo a la, digamos, no para eso te mandaron para comer, para que te comas 8 hamburguesas. ¿Quieres corregir el alma? Tienes que ver
¿cuánta fuerza tienes para corregir el alma? No tienes fuerza para corregir tantas ahorita. Entonces, si no, lo que no te comes hoy, te lo comerás mañana. Cada día tiene su luz. Cada comida tiene su luz. Cada cosa que te pasa tiene su luz. No te tienes que comer todo hoy. Entonces, también el exceso es una de las cosas que no dejan a la persona salir adelante. Entonces, eso es lo que dice el Tanya, el Bala Tanya, bastante en su libro, que explica que cómo hacerle para luchar contra esta fuerza que tenemos adentro. No es mala, no es una fuerza mala, pero es una fuerza que necesitamos purificar. Quiere decir, el animal que tenemos adentro no necesariamente es malo. Si tú lo educas bien, te puede ayudar mucho. Por ejemplo, una persona puede ser que se educó a sí mismo a no enojarse. Entonces, eso ya le ayuda a que cuando tiene una situación, no se enoja. O una persona que se educó a sí mismo de no estar triste, de no caer en cosas negativas, de depresiones y de angustias y de problemas. Es decir, ya todo es minashamaim. Entonces, en ese momento su parte animal ya no está luchando contra él, está ayudándole a salir adelante. Eso se puede hacer cuando una persona es coherente, constante en el trabajo espiritual. O sea, quiere decir, es una lucha constante que uno hace. ¿Cómo te enfrentas a este mundo? ¿Cómo te enfrentas al mundo material? Ese es uno de los puntos del árbol. Ahora, otra fuerza, que es la fuerza más fuerte de cómo combatir y cómo ganar esta guerra. Como hablamos, hay el árbol del bien y el mal, y hay el árbol de la vida. El árbol de la vida, como dije, es la Torah, que es la que nos enseña a cómo entender este mundo y cómo combatirlo y cómo utilizarlo y cómo hacer. Esos son los planes del mundo. Pero la parte profunda de la Torah, que es lo que es la Kabbalah, el Hasidut, el Zohar y todo eso, te da también una luz a lo que estás estudiando. Te da, digamos, te contesta preguntas que necesitas, las tienes adentro y no sabes qué hacer con ellas. Te ayuda a desarrollar tu alma. Te ayuda a conectarte con el mundo de manera adecuada. Entonces, cuando empiezas a ver cómo la Torah y la profundidad de la Torah te enseña cómo es el mundo, entonces directamente empiezas a ver la luz en las cosas. Te ayuda a ver las cosas mejor. Te ayuda a ver las chispas buenas que están en las cosas, para que las puedas de una manera elevar y no que te lleven para abajo. En cambio, una persona que no estudió, no tiene las herramientas. Es muy difícil para él esa lucha. Voy a poner un ejemplo. Una persona que estudia en la Torah y estudió todas las partes del cuerpo, cómo están conectadas con Hashem. Cada una de las partes del cuerpo que tenemos es equivalente a una mitzvah y tiene cosas espirituales y todo, muy bonito. Ok. Después se fue a la universidad y estudió anatomía. Entonces empieza a estudiar anatomía, empieza a entender cómo la oreja tiene ciertas cosas y ciertos puntos, y después, y se acuerda, y cuando estudié en el Zohar y decía que la oreja y tiene cosas muy profundas, se le conectan miles de cosas en esas cosas que estaba aprendiendo en su clase de anatomía. En cambio, otra persona que no estudió el Zohar y eso, directamente entró a la clase de anatomía, entonces está estudiando qué significa la oreja y cómo funciona y todo lo mismo, pero no se le están desarrollando cosas que le conectan espiritualmente o que le ayudan a entender cosas increíbles. Solamente la anatomía, que también es por sí mismo es una cosa increíble porque es una creación de Akash Baruj Hu, pero el mundo se divide en dos. Quiere decir, está el mundo mismo, que es físico, que Dios está escondido adentro del mundo, y está la Torah, que es la parte que Hashem se revela ante nosotros. Entonces, si tienes las dos, entonces puedes entender más cómo trabajar y qué cosa en cada una
cosas con las que te enfrentas, cómo llevarlas. Porque si no, entonces solamente estás en el mundo físico, no vas a entender. Entonces me puede decir una persona, entonces yo voy a la universidad primero, voy a estudiar anatomía, y después, ya que ya sé bien cómo funciona todo, voy a estudiar el Zohar, y entonces ya no funciona. Eso es lo que quiso hacer Adam Arishon. ¿Qué quiso hacer? Vamos a comer del árbol del bien y el mal, y ya después vamos a comer del árbol de la vida. Ya no pudo. ¿Qué hizo Hashem cuando comió del árbol del bien y el mal? Cerró el árbol de la vida con unas espadas que no lo dejaban pasar. ¿Por qué? Porque una vez que la persona ya está dentro del mundo material, ya no puede tan fácil traer la parte espiritual y elevar, porque ya está dentro del lodo. Para poder sacar a alguien tienes que estar afuera. Tienes de alguna manera que estar espiritualmente conectado. Si no, entonces es difícil la lucha. Se puede, una persona que ya hizo lo que hizo en el mundo y ya está en el mundo material, etcétera, puedes llegar y conectarte y buscar el árbol de la vida, y el que lucha puede llegar al árbol de la vida. Pero si ya vas a empezar o quieres empezar algo nuevo, primero comes del árbol de la vida, y ya que estás con el árbol de la vida, entonces ya puedes comer de todos los árboles que quieras, porque ya tienes las herramientas espirituales para comer correctamente. Y hablamos al principio de este tema que el hecho de que la Torah dice comer del árbol no significa comer del árbol nada más, de un árbol normal, sino son todo lo que es la conciencia, todo lo que son las diferentes sabidurías del mundo, las diferentes cosas que nos pasan en el mundo. Todas las áreas de la vida están reunidas en esos árboles. Entonces, si nosotros purificamos nuestra conciencia, y cuando estás comiendo, no empiezas a pensar en 1000 cosas, porque entonces te están llevando a otras cosas. La guerra es en el momento en el que estás comiendo, te tienes que concentrar, porque la conciencia, sobre todo hoy en día, que nos han maleducado los medios y todos digamos, los grandes, ya sea políticos, ya sea gente que tiene mucho poder económico, nos han llenado de toda la tecnología, muy buena tecnología, pero ¿qué es lo que te hace la tecnología? Que no puedes sentarte a estudiar tranquilo. O sea, estás todo el tiempo, tienes que tener por aquí, te llega un WhatsApp, te están quitando la conciencia, te están robando la concentración, te están haciendo que tu alma está esparcida en todos lados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es la lucha? Tenemos que reunir nuestras chispas adentro, tenemos que recolectar todas esas cosas, y las puedes utilizar de la misma forma. Quiere decir, así como comer te puede esparcir porque estás pensando en 1000 cosas, también te puede ayudar a retornar, a regresar todas esas chispas, porque te estás concentrando, en ese momento estás elevando eso que estás comiendo. Por eso dicen los jajamim que cuando una persona come, tienes que decir Divrei Torah. ¿Por qué? Y si no dices Divrei Torah, es como si comiste vamos a llamarle así, residuos de muertos. Así está escrito. ¿Cuál es el punto? El punto es así. Cuando tú comes, vamos a suponer, elevaste esa chispa, ¿sí? Ahora dices el Dvar Torah, dices una cosa que te está conectando con Hashem, lo estás elevando, y esa chispa se está conectando, como el cuento que platiqué de la Gemara del Jajam, que le preguntaron, comió y respondió. Entonces, estás llevando a esa chispa que te comiste al propósito por el que vino al mundo, que es revelar esa luz de la Torah que estaba dentro de él. En cambio, si no estás diciendo de Torah, ¿qué estás diciendo? Es como si comiste residuo de muertos, Chas Shalom. ¿Por qué utilizan los jajamim esta palabra? Es muy fea. Porque te estás comiendo algo que está muerto, o sea, ya sea vegetal o animal o mineral, tiene cierta parte cuando te lo estás comiendo,
lo estás degradando, lo estás destruyendo de alguna manera. Entonces, si no lo elevas, entonces sí tienen razón los vegetarianos. No tienes derecho a comer. Imagínate cómo está la cosa. Si no elevas lo que te estás comiendo, ¿quién te dio el derecho a comértelo? Porque, o sea, ¿qué? No somos jungla, no es el más fuerte se come al débil. Eso es al revés de lo que es el trabajo espiritual. Tienes que tener un porqué. Quiere decir, ¿yo por qué sí puedo comer carne? Porque cuando coma carne voy a ser mejor, voy a elevarlo y voy a hacer Divrei Torah. Entonces, esa carne me está diciendo, por favor, tráeme a tu seudá de Shabbat para que así pueda elevarme directamente. Voy a contar una historia verídica que pasó hace como 500 años. Había una persona que era uno de los alumnos del Arizal, de Rabbi Yitzhak Luri Ashkenazi, el gran Mekubal de Tzfat. Y una vez él fue al súper para comprar sus cosas para Shabbat. No al súper, en ese momento habían mercados. Fue al Shuk y compró unas frutas, unas verduras, Lichbot Shabbat. Y llegó a su casa y comió, pasó Shabbat en la noche. Y en la noche le vino en sueño un tío que falleció hace no sé cuánto tiempo y le dijo, ¿qué hiciste? Te estuve esperando tantos años. ¿Y por qué no dijiste la verajá como debe de ser? Y me amolaste. Ay. Entonces este cuate se espantó y en la mañana fue con el Arizal. Y le dijo, hijo, tuve un sueño que el tío le dice, a ver, tú fuiste al Shuk, ¿verdad? Sí. Dice, y compraste un durazno. Sí. ¿Y qué hiciste con el durazno? No, pues es que dije la verajá. ¿Qué verajá dijiste? Dije verajá Boré Pri Adama. Pero el durazno, le dice Larisa, el durazno, la verajá que tiene es Boré Pri Etz, porque es del árbol. Sí, ok. Le dice, no, ok. Dice, ese tío pidió permiso especial. Todo lo que sucede en el mundo se necesita zehut, quiere decir privilegio. O sea, según las acciones de la persona, es lo que le pasa siempre. Entonces, también cuando llegó al mundo venidero, le dieron permiso de venir en ese durazno y tuvo que esperar hasta que esa persona va a ir y va a comprar y todo, para que lo eleve y se corrija su alma. Le dice, y en el momento en el que ya te la comiste, en lugar de decir la verajá como es, la dijiste la otra. Entonces, la amolaste. Entonces le dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, primero que nada, lo primero que tienes que hacer es aprenderte bien las verajot, porque es un Hazit, como dicen ahí, Hazit, ya tanto esperó. No solamente eso, para que una comida tenga el zehut, o sea, quiere decir, para que un alma tenga el zehut de que la traigan en Shabbat a su casa y te la comas en la ciudad de Shabbat, es algo increíble. O sea, si supiéramos qué hacemos con cualquier yudí normal, qué hace con tus verajot de Shabbat o de comer, no solamente en Shabbat, también si tú comes o haces cosas, utilizas las sillas y las mesas, tus ropas, todo lo que haces, si lo utilizas de manera correcta, estás elevando todo el tiempo cosas, almas y chispas que venimos a traer. Estamos haciendo nuestro papel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al final le dijo el Arizal, mira, realmente, según la halajá, saliste de Jehová. Que si dijiste Boré Pri Adama, está bien, pero corregir bien no corregiste. Pero entonces ahora vamos a hacer Teshuvah y para la próxima vez que vas a hacer esto, vas a comprar esto, ¿sí? Y vamos a volverlo a hacer, y ya lo hizo. Y entonces ya le vino después otra vez el tío y le dijo que gracias, que ya llegó a donde tenía que llegar y todo terminó bien. Pero bueno, en ese caso estaba el Arizal, pero nosotros no tenemos el Arizal ahorita, pero con escuchar esta historia podemos entender
la importancia de cada uno de nosotros. Cada Yehudí es una fábrica de corrección de chispas y de luces y de almas. Está escrito que el Baal Shem Tov, por ejemplo, cuando hacía tefilá, una vez vino un jajam muy grande, que ellos, era su cuñado. Su cuñado vino con el Baal Shem Tov, y su cuñado había estado en Israel, aprendió todas las kabanot de la tefilá y muchas cosas del Arizal y todo. Regresó ahí donde estaba el Baal Shem Tov y fueron a una tefilá el viernes en la tarde. Y el Baal Shem Tov se tardó 3 horas en la tefilá de Minjá. 3 horas. Y su cuñado, pues ya rezó, ya estudió, ya se fue a la mikve, ya hizo compras, ya hizo todo. Todavía el Baal Shem Tov estaba rezando. Entonces se puso a estudiar. Cuando terminó el Baal Shem Tov, dice, ¿qué hiciste? Entonces le dice el Baal Shem Tov, mira, te voy a decir, cuando yo rezo, hay unas ciertas cosas que yo rezo, me llegan una línea, una fila de miles de almas que quieren corrección. Entonces, cuando estoy haciendo tefilá, tengo que escuchar, a ver, vino ¿qué necesitas? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no te dejan entrar? Le dice el problema, y entonces el Baal Shem Tov tiene que ir al Beit Din y decir, esta alma tal, vamos a hacer, la ayuda, sale, la que sigue. Entonces, hasta que ya le dicen en el Shamaim, ya va a ser Shabbat, ya te tienes que ir, entonces deja de hacer corrección de almas en ese tipo. Entonces, bueno, este es un gran tzadik, el Baal Shem Tov, y wow, es increíble. Pero cada uno de nosotros tenemos esto en chiquito, que lo hacemos diario, porque diario hacemos verajot, diario estudiamos, diario rezamos, pero también diario comemos, diario hacemos negociaciones o cada quien en su trabajo o su estudio o lo que tenga. Diario tenemos problemas con con el otro y con la familia y que esto, tienes cosas que tienes que hacer en la casa y todas esas cosas que estás haciendo son bien y el mal que están revueltas. Y tú tienes que verlas de manera positiva, decir gracias a Akadosh Baruj Hu. En el momento en que dijiste gracias, estás directamente elevándola porque estás aceptando que eso que te vino es de Hashem. Entonces estás revelando la luz de Hashem que está ahí. Entonces fíjense lo que voy a decir, esto es fuertísimo. Cuando una cosa es fácil, quiere decir, por ejemplo, te ganaste la lotería, entonces, wow, entonces directamente le dices gracias a Hashem. ¿Por qué? Porque es fácil revelar a Hashem ahí. ¿Por qué? Porque para ti es bueno. Entonces dices, gracias. Pero cuando es difícil, quiere decir, cuando está oscuro, cuando pasan cosas que no se te hacen tan buenas, que es difícil encontrar por qué es bueno, pero con tu fe, entiendes que Hashem te lo mandó y es bueno, entonces estás alumbrando un lugar oscuro, entonces las chispas que están allá son mucho más grandes que las de la lotería. ¿Me explico? Por eso está escrito que la última Neshama, o sea, la última que está hasta el final de lo más oscuro, es la Neshama del Mashiach. Porque es tan elevada que él tiene la fuerza de alumbrar en el lugar más oscuro. Por ejemplo, gente que estuvo en la Shoah y que pasó y vivenció todas esas cosas y lograron. Hay dos formas. Hay gente que no pudo ver la luz ahí y hay gente que pudo ver la luz. Entonces vio la mano de Dios, mamash. Te platican milagros que les pasaban diario. 1000 veces los quisieron matar y Hashem los ayudó y hizo milagros y exacto, no sé qué. Vieron la mano de Dios. ¿Por qué? Porque lograron traer la luz al lugar oscuro. Le estoy poniendo un ejemplo un poco extremo, pero son cosas que sucedieron. Y cuando tú alumbras en el lugar oscuro, entonces eso ayuda a alumbrar todo lo demás, porque si tienes la fuerza de alumbrar lo más oscuro, pues claro que vas a poder alumbrar todo lo demás. Entonces, por eso es que si una persona abre los ojos y agradece a Kadosh Baruj Hu también por las cosas difíciles, directamente estás elevando todas esas chispas que están ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando tú elevas las chispas, ya no tienes que pasar sufrimientos. ¿Por qué? Porque ¿para qué son los sufrimientos? Los sufrimientos son precisamente para revelar y digamos, sacar esas chispas. Entonces, si una persona logra revelar esas chispas con su fe y con su visión positiva, ya no necesita. Por eso es una persona que dice, gracias, ya no necesitas más, ya la liberaste, ya la rescataste. Entonces, ese es uno de los puntos más fuertes que nosotros podemos agarrar para nuestra vida. Acordarnos de esto porque el problema es que cuando estás metido en la cotidianidad y en cosas de este mundo, mucho se nos olvida, se nos puede olvidar que Hashem nos está mandando y que Hashem nos está guiando y que nos mandó exacto esto y así como está, y aunque está difícil, pero si tú metes tu fe y tratas de ver las cosas de manera positiva, entonces tienes esa fuerza, tienes cuchillo, tienes tenedor y también tienes la fuerza que te da para cortar y para comer. Y entonces cuando te lo comes, cuando lo estás logrando, tu sistema digestivo y tu sistema espiritual empiezan a digerir eso y entonces eso te ayuda a crecer. Por eso es que nosotros sabemos que mucha gente que tuvo muchas dificultades, después crecen muchísimo. No quiere decir que tienes que buscar dificultades, no. Pero si ya te la mandaron, entonces es para crecer. Es difícil. Cuando estás en el momento difícil, es muy difícil. Hay veces se te olvida todo. Se te olvida pensar, se te olvida positivo, se te olvida que Hashem, Hashem Shalom. Tienes que fortificarte y decir, aquí está Hashem. No tienes que decirlo en fuerte, no tienes que gritarlo. Tú adentro de ti mismo, pensar, esto me lo está mandando Hashem. ¿Por qué me lo estás mandando? No sé. La verdad no sé, es difícil. No sé, pero sé que tú me lo mandaste y como tú me lo mandaste, seguro es bueno. Y como seguro es bueno, entonces ya estoy tranquilo. Aunque ahorita estoy difícil y aunque estoy pasando cosas difíciles, pero seguramente, si digamos el doctor que confías en él, supongamos que es un doctor tzadik y que hace su trabajo como debe de ser, y te dijo, tienes que ponerte esta pomada y duele, pero pues duele. Entonces cuando duele dices, pero te la estás poniendo tú mismo, ni siquiera necesitas que alguien te la ponga, porque sabes que eso te está ayudando y te va a curar ese problema que tenías. Entonces, las curas las manda Kadosh Baruj Hu directas a cada uno de nosotros según su neshama, según la fuerza que tienes. No te van a mandar algo más fuerte de lo que puedas. Y ese fue precisamente el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Vino la serpiente y le dijo a la mujer, le dice, mira, este árbol, aquí está. Quiere decir que Dios lo puso aquí para que se lo coman. Entonces, ¿por qué les dijo que no se lo coman? Ella le tuvo que haber dicho, mira, Dios dijo que no, y ya. Esa es una forma. La otra forma es, si hubieran comido del árbol de la vida, entonces hubieran podido comer del otro árbol y no les hubiera pasado nada, al revés, hubieran podido corregir. Pero ¿cuál fue el problema? Que antes de llegar al nivel que tenían que haber llegado con el árbol de la vida, comieron del árbol. Entonces, ¿por qué quiere decir? Como le dijo la serpiente a la mujer, le dice, mira, yo te voy a decir por qué este árbol está prohibido. Porque aquí están las luces grandes. Aquí están, es lo más rico, es lo más wow, aquí vas a ganar, aquí vas a hacer, es lo que nos hacen con las publicidades y con todo lo que nos quita nuestra conciencia. Ven, y el elixir de la vida y el de la no sé qué, y sin esto no puedes vivir. ¿Y qué es lo que te están diciendo? Te están atrayendo a cosas que no puedes, no tienes la fuerza espiritual para elevar. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Sí, vamos a elevar, Es Shem Shamaim lo hizo. Entonces, comió y en ese momento cayó. Shalom. Y en ese momento llegó la muerte al mundo porque separó la parte espiritual de la material. Quiere decir, conectó la parte negativa con la parte de la vida. Entonces, en ese momento se hizo un corto. Es como, por ejemplo, si tú tienes un agua limpia, una llave de agua,
y de repente hacen trabajos ahí afuera, y entonces el agua empieza a salir turbia y tú estás llenando la jarra para tomar agua. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Primero que nada, cierras la jarra. Después tiras la jarra y después te esperas hasta que ya pase todos los trabajos y vuelves a abrir, dejas que corra todo el agua turbia y ya cuando está limpia, entonces ya la pones para la jarra. Si estás en México o en otros lados así, tienes que destilarla, eso es otra cosa. Pero en general, lo que tienes que hacer es cerrar. ¿Qué hizo Carruju? Cuando vio que están trayendo todas las cosas negativas aquí, cerró. Quiere decir, ya no puedes seguir adelante de esta manera. Entonces tuvo que ver la muerte. Pero si no, hubiéramos seguido viviendo. Quiere decir, el primer hombre, Adán, hubiera seguido viviendo, Adán y Jabá. Hubieran traído Neshamot, no como Caín y Abel, que tenían un poquito de bueno y un poquito de malo. Solamente buenas, porque no se tomaron el agua turbia. Entonces, si no entra dentro de ti cosas negativas, entonces también cuando sale de ti salen solamente cosas buenas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Ya entró la serpiente con sus ideas y con el árbol, y el bien y el mal se mezcló, y entonces entró adentro de la persona, entonces también Caín ahora ya tiene envidia, y el otro también ya vio cosas que no tenía que haber visto, y esto y el otro se empezaron a pelear, y toda la humanidad se llenó de esto. Pero nuestro trabajo es hacer esta corrección. ¿Cómo se hace esta corrección? Primero, como dije, la Torah, principalmente el Zohar, y eso es lo que te da para poder conectarte más fácil. Hasidut. Trabajar a ti mismo. Pero, ¿qué es lo que te da fuerza eso? La mente, concentrarte, concientizarte, los ojos buenos a todo lo que existe, y cuando vas a hacer algo, piensa que lo vas a elevar. No piensa que te vas a comer. Si vas a hacer un negocio o una cosa, también piensa que estás haciendo bien al mundo. No es para ser el más grande de este otro, de comerte a todo el mundo. No, es para elevar, para ayudar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los negocios, todas las cosas que uno hace, incluso en la casa, lo que sea, todo es para hacer bien. Si tú vendes comida, pues es para que la gente coma. Está bien, también es para ganar. Pero tienes que hacer digamos, el foco en el qué bien puedes hacer. Y entonces cuando tú te enfocas en eso, directamente te conectas con las cosas positivas. Ese es el resumen principal. Besat Hashem, que Hashem nos dé la fuerza y el éxito en poder conectarnos con el árbol de la vida. Y cuando tenemos una cosa que está en el árbol del bien y el mal, que tengamos la fuerza de conectarnos con la parte buena, sacar afuera la mala y elevarlo y conectarnos y ayudarnos a que el mundo sea mejor y que nosotros podamos seguir adelante con este trabajo. Porque cuando una persona empieza a corregir, empieza a ser positivo en este sentido, entonces empieza a subir. Por ejemplo, una persona que ya sabe comer, digamos, hierbas, que si ya sabe cómo la hierba la vas a elevar, entonces ya puede después comer otra cosa más difícil, después otra más difícil. Si hubiera Adam Arishon, hubiera traído de alguna manera, digamos, hubiera comido de árboles diferentes, entonces hubiera aprendido cómo se come más. Entonces después puedes ya comer del árbol difícil. Ese era el plan de Akash Baruj Hu. Akash Baruj Hu quería que comamos del árbol de la vida y después, cuando ya lleguemos, Besat Hashem, por ejemplo, cuando llegue el Mashiach, vamos a poder hacer otros trabajos diferentes que no podemos hacer ahorita. Todo el mundo vamos a tener que corregir. No solamente en la tierra de Israel, y solamente los Yehudim, y solamente con el Bet HaMikdash. Nuestro trabajo es a todo el mundo, a todo el universo. Pero no puedes ahorita empezar a arreglar las cosas que están malas si no tienes la fuerza, mientras no has arreglado lo que sí tienes la fuerza y lo que sí te dieron para que hagas ahorita. Entonces, esa es la idea. Tratarnos de conectar de esa manera, y el mensaje de Balatania es: no te dejes llevar por el instinto malo que te lleva a cosas extras y cosas más de lo que necesitas, porque eso te va llevando de una a otra, de una a otra.
sino que tienes que tener tus límites. Tienes que tener tu saber, con tu conciencia, saber, esto está bien, esto está correcto, no pasarte de más para que tengas la fuerza después de seguir adelante, seguir subiendo y seguir elevando. Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén. Si hay